Queridos hermanos y amigos de Televida, el canal de la familia, estamos de aniversario y estamos también viviendo la realidad que vive nuestro país, la realidad social. Hoy un tema nos aborda en este programa especial, es el tema que hemos estado escuchando en la palestra pública y que vivimos como República Dominicana, y es que tenemos un nuevo Código Penal. Un Código Penal que viene después de 120 y tantos años, de 1884, que era que teníamos el que nos regía, y 20 años trabajando en el Congreso para tener ese nuevo código. La Iglesia sabe lo que es un código, nos rige el Código de Derecho Canónico. Y el código, pues vamos a hablar con diversos especialistas en el día de hoy de qué ha sucedido con haber sacado este nuevo código, haber sido promulgado. Tiene cosas buenas, tiene cosas que mejorar, quiénes son los actores, por qué la Iglesia mantuvimos una postura firme en la defensa a la vida, pero también porque nos interesan otros derechos. Pues de todo eso lo vamos a hablar en el día de hoy, y nosotros como católicos pues obedientes, y más que como católicos, porque aquí en mi cartera yo tengo mi cédula de identidad y electoral que me hace ser, además de cristiano, un ciudadano dominicano. La bienvenida de este programa especial nos la da nuestro director, el padre Kennedy Rodríguez. Vamos a escuchar este saludo de parte de nuestro director. Saludos y bendiciones para todos. Hoy en este panel que vamos a iniciar, pedimos al Señor que nos dé siempre esa luz y un saludo cordial a cada uno de los panelistas que nos prestigian en este momento, en este programa. La Iglesia Católica y las diferentes denominaciones y toda nuestra sociedad en general está contenta, alegre, porque se ha promulgado este nuevo Código Penal Dominicano. Hay que agradecer a todos, agradecer a nuestra iglesia, a las diferentes pastorales, agradecer a los diputados, senadores, al presidente también, que ha promulgado esta ley tan iniciada del Código Penal. De manera que ahora a implementarla, de manera que ahora se puede llevar a la justicia dominicana para que todos podamos tener un código que sea actualizado y que sea un referente incluso en nuestro país y más allá. Desde aquí le doy la bendición a todos nuestros panelistas, igualmente a aquellos que nos siguen, que nos sintonizan. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre. Amén. Bienvenido a nuestro panel del Código Penal Dominicano. Así es, y en Televida, pues para que usted tenga las informaciones frescas y también de peso, de conocimiento científico, legal, médico, pues tenemos aquí ya a nuestras invitadas y se irán incorporando otras. Presentamos enseguida con mucho cariño a la doctora Patricia Acra, pediatra, que participó en las vistas públicas del Código Penal, miembro de la Asociación de Médicos por la Vida. Bienvenido, doctora. También está la licenciada Damaris Patrocinio, activista Provida, presidente de FOMUDEVI, del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y de la Familia. Bienvenida, Damaris. Y también la licenciada Marta Jaques, abogada, jueza titular de la Presidencia Laboral del Distrito Nacional, máster en Derecho Constitucional y Derecho Público. Bienvenido, licenciada, bienvenida. Entonces, vamos enseguida. Nosotros hemos preparado pues un esquema, porque sabemos que muchos de ustedes tienen estas mismas interrogantes. ¿Por qué era urgente y necesario un nuevo Código Penal para la República Dominicana? Por favor, licenciada Jaques. Como usted manifestó en principio, tenemos un código que data del año 1884 y los jueces deben estar provistos de una herramienta efectiva y eficaz para poder dirimir los asuntos que le llegan a su arbitrio. Y definitivamente que con los nuevos conflictos jurídicos y las nuevas formas de delito, con un código de otro siglo, era imposible que los jueces pudieran tener una herramienta eficaz. Señores, bueno, mucha gente dice un código penal, código procesal penal, hay mucha confusión realmente, qué es lo que ha habido que hacer para modernizar. Es como, yo se lo explicaba a mis hijos, es como una tabla de castigos, porque es el código penal. De manera que si usted hace algo, hay una relación de qué paga sobre ese delito.
es imposible creer que los delitos que existían en el 1884 hoy podamos penalizarlos igual. Y por eso la discusión de qué se ponía ahí. Entonces, una vez que se logra llegar a decir necesitamos un código nuevo, ¿cuál fue el proceso hasta llegar a ese código del día de hoy? Bueno, el código ya como ustedes saben ha tenido muchas vueltas de aquí para allá. La licenciada Damaris Patrocino convocó un grupo de abogados, de 5 abogados, para que pudiéramos trabajar ese código. Otras instituciones también trabajaron el código. Es historia ya. El código tiene años yendo y viniendo en el Congreso y como sabemos, de parte de los legisladores siempre ha habido la voluntad de que ese código se pudiera promulgar. Sin embargo, ha habido imposibilidad para ello. Entonces, licenciada Damaris, usted que ha defendido ese artículo 37 de la Constitución que muchos luchamos desde el 2010, que estuvimos ahí presentes, que hicimos vigilia porque entendíamos como creyentes, como ciudadanos, que era importante en la legislación que estuviera claro esa defensa. ¿Cómo se ha traducido eso en el Código Penal? Bueno, tenemos que estar agradecidos de ese artículo 37 que antes era el artículo 30, porque sin ese artículo este panel no existiera. Estuviéramos hablando ahora de cómo íbamos a enfrentar otras cosas, pero creo que siempre Dios ha estado pendiente de la República Dominicana. Y ese artículo, junto con el artículo 55, con el artículo 63, son tres enclaves fuertes para los derechos fundamentales aquí en cuanto a la defensa de la vida, el matrimonio y el derecho de los padres de educar a sus hijos, derecho que se lo quieren arrancar de las manos ahora mismo con todas estas ideologías, pero entiendo que el artículo 137 debiéramos apretarlo más todavía, debemos cerrarlo más el artículo 137 todavía. Porque yo creo que todavía está demasiado flojo el 137. Debemos seguirle, como está de moda los candados en la Constitución, entonces yo creo que debemos ponerle un candado mucho más fuerte y le damos gracias a Dios por ese artículo. Pero es bueno aclarar y decir que nosotros no solo defendemos el artículo 137, no, para nada, porque el artículo, nosotros no solo somos pro parto, como dicen por ahí, nosotros somos defensores de la vida en todas sus etapas. Y el Código Penal no solo tiene el artículo 137, tiene muchísimos otros artículos y muchos artículos más que nosotros defendimos y que protegimos para que hoy estén dentro de ese Código Penal. Bueno, pues gracias. Le damos la bienvenida a nuestra querida hermana Priyanka. ¿Cómo estás, Priyanka? Muy bien, muchísimas gracias, Giovanni. Yo feliz como siempre de estar en casa, acá en Televida con todo el equipo, contigo y por supuesto con las panelistas, que me honra poder compartir con ellas y con cada uno de ustedes y por supuesto con todos nuestros televidentes. Y además, pues fuiste candidata a diputada y conoces también las intríngulis que nos ha llevado hasta lo que hemos logrado en el día de hoy, porque ciertamente hay que decir que es un logro. Ya anteriormente hubo presentación del Código Penal, incluso fue promulgado, pero fue al Constitucional, declarado inconstitucional. O sea que hemos vivido un proceso que lo traen a la Cámara, que vuelven y lo quitan, que se acabó el tiempo, que vuelve la otra legislatura y ya estábamos como con un nerviosismo, ¿sale o no sale? Pero realmente estaba en duda, doctora, que a través de ese artículo, sobre todo el que mantenía penalizado, y aquí la discusión es, llega una mujer con un problema, hay que decidir entre la vida, porque tiene una preeclampsia, porque tiene una presión. ¿El médico realmente es penalizado si defendiendo ambas vidas sucediera algo? Realmente no. La ley es muy clara. No hay ninguna duda de que siempre se defiende la vida de la madre sobre la vida del feto. No hay duda. Lo que no hacemos por ley es matar al feto directamente. Hay una sola excepción, que es cuando hay un embarazo ectópico, y yo creo que todos conocemos a alguien que ha tenido un embarazo ectópico, en el cual el bebé crece fuera y se implanta fuera de la cavidad uterina y pone en riesgo la vida de la madre tempranamente. Desafortunadamente, en ese caso sí se procede a acabar con la vida del niño directamente para proteger la vida de la madre. Hubo una distorsión en medio de todo esto de la eximente justamente, que me gustaría que me aclararan en ese sentido.
muchos incluso comunicadores y periodistas de renombre han hablado de que se aprobó una causal, pero se olvidan de que la eximente no es una causal, sino de lo que está hablando la doctora Acra. ¿Podría, por favor, ampliar un poquito más al respecto? Mira, qué bueno que haces esa pregunta, Priyanka, porque eso es un discurso que han querido vender ahora, pero realmente vamos a hacer un poquito de historia. Salud Pública, creo que no sé, fue entre 2000 y 2004, que hizo un protocolo médico para los ginecostetras, para hablarle de qué hacer en esos casos. Ese protocolo médico fue renovado en el 2016 nuevamente, donde las instrucciones específicas a los médicos ginecostetras, qué hacer en caso de. Por otro lado, está en el Código Penal, que todavía está vigente, porque hasta que no entre en vigencia, seguimos con el otro todavía. En este código está en los artículos 22 y 23 que hablan de el estado de necesidad. Eso significa que los médicos nunca han tenido las manos atadas, sino que en casos de emergencia pues le echaban mano al estado de necesidad, e igual lo mismo en la Constitución en el artículo 42. Ahora, ¿qué se hizo con la eximente? Lo que hizo la eximente fue recoger lo que ya está en el protocolo médico que hizo Salud Pública, recoger lo que está en el artículo 22 y 23 del Código Penal y recoger lo que está en el artículo 40 de la Constitución y ponerlo en blanco y negro en esa eximente. Y es bueno aclarar la diferencia entre eximente y una causal. La causal es que te duele la cabeza, vamos a matar el bebé. Me dijo el médico que no puedo parirlo porque pudiera pasar tal cosa, pues vamos a eliminar el bebé. Y por muchísimas razones ahí, sin problema, vamos a eliminar el bebé. La eximente tiene una condición sine qua non. Y esa condición es que el médico, después de haber agotado todos los medios posibles para salvar la vida de la madre y del hijo, en caso de que se le imposibilite, porque se sabe que va a morir uno de los dos, el médico va siempre a optar por cuidar la vida de la madre. Y eso no es en este código, eso ha estado toda la vida. Lo que pasa es que los discursos emocionales le han dicho a la gente, no, y tú te imaginas una mamá que tiene 3 hijos y viene entonces el otro y van a dejar los 3 niños huérfanos. Eso es falso, de toda falsedad. Toda la vida ha estado eso estipulado en el Código Penal, en el artículo 22 y 23, en el Código de Salud, en el Protocolo de Salud y en la Constitución. Así es que es bueno que se quede claro la diferencia entre eximente y causar, que no es lo mismo. Porque, señores, toda esta discusión es legal sobre lo que ha habido, sobre lo que habrá, la mejora. Ha recibido el gobierno presiones internacionales, 20 años de discusión. Todas estas preguntas, pues, estaremos conversándolas en este especial y volvemos en breve después de esta pequeña pausa. Gracias por continuar con nosotros en esta programación especial sobre el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Yo creo que una noticia magnífica para celebrar el 30 aniversario justamente de Televida. Y en ese mismo orden quisiera preguntarle a la doctora Patricia Acra, en medio de todos esos debates, de que si es un feto, de que si no tiene vida, etcétera, ¿tiene vida ese feto desde la concepción? Realmente es una muy buena pregunta. Yo creo que es esencial y éticamente importante en este debate. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se forma esa primera célula, que es el cigoto, que contiene todo el material genético que va a expresarse más tarde en lo que somos nosotros. Y es importante destacar que esa célula, ese DNA de esa primera célula, si nosotros lo desarrolláramos, mediría 2 metros de largo, que está perfectamente enrollado solo por Dios, la divinidad de Dios, que ni siquiera he visto a los humanos. Entonces, ahí estoy yo completa en esa primera célula. Nosotros tenemos latido cardíaco, la mamá sabe que está embarazada a las 4 semanas, que se puede hacer una prueba positiva, y hay latido cardíaco a las 6 semanas de embarazo. Y la sensación de dolor
a las 7 semanas de embarazo. O sea que cualquier aborto que se haga, el bebé sufre la destrucción de su cuerpecito. O sea, hay vida sin duda a partir del momento de la concepción. O sea que cualquier método que se llame causal, que se llame legrado, que se llame aborto, destruye ese cuerpo que se está formando en esas semanas. No solo lo destruye, sino lo destruye con un dolor agonizante, Casi violentamente tendríamos que decir. sin el casi. Ahora, doctora, entonces cuando un médico le viene una de estas problemáticas, que le viene una mujer con la presión alta, ¿qué tal? ¿Tiene alguna guía donde busca qué hacer para intentar salvar las dos vidas o el protocolo lo lleva simplemente a eliminar el embrión? No, yo tengo pacienticos que han nacido a las 20, 22 semanas de gestación. Inclusive un caso de unos cuatrillizos que se le invitó a la madre en Estados Unidos a desembarazar a 2 para ella poder sobrevivir. Ella vino a República Dominicana y ahí están los 4 niños vivos y 4 seres humanos meritorios. O sea que tengo muchas historias de heroísmo. Sin lugar a dudas, esto es un gran logro, este Código Penal. Claro está, hay siempre, no es perfecto, algunas cosas que modificar y en ese sentido, justamente, a nuestra abogada del panel, quisiera preguntarle, hay un artículo que ha causado un poco de ruido justamente y es el artículo 136 sobre la actividad sexual no consentida en la relación de pareja, con penas agravadas entre 10 a 20 años. ¿Qué opinión le merece este artículo y a qué se enfrentan las parejas en este momento? Con relación a ese artículo, podemos decir que realmente es uno de los que nosotros entendemos que deben de ser verificados, porque tienen unas penas muy cerradas. El mínimo de pena es muy alto, lo que le va a impedir a los jueces poder hacer un ejercicio de justicia que pueda ser proporcional con el hecho juzgado, en el sentido de que si la primera pena que tenemos es la de 10 y el juez lo que va a evaluar es el hecho material cometido por la persona, el grado de involucramiento en el hecho material que va a ser juzgado por el juez, entonces no va a tener criterios de justicia que se ajusten a una realidad objetiva. Es que es bueno aclarar que los jueces juzgan por el código, porque hay personas que dicen que le cante todo el peso de la ley, que la ley que tenemos ahora es de 1884, por eso había que adecuarlo y como decía la licenciada Damaris, se va a seguir juzgando con el código anterior hasta que entre en vigencia en un año. Todo lo que ha sucedido hasta ahora, el caso Yetse, los casos de corrupción, serán juzgados con el código viejo. Ahora, esta lucha que ha tenido la sociedad dominicana y que la iglesia ha tenido una vocería muy fuerte, hay varias cartas pastorales en que nuestros obispos han pedido la actualización de este código porque los delitos, las penas que tiene son ridículas, entonces, o no existían en el código esos delitos. ¿Ciertamente va a convenir este nuevo código ante los nuevos delitos que existen en la cultura en el día de hoy? Claro, hay como 70 nuevas descripciones, nuevos tipos penales actualizados, o sea, delitos que no existían en aquella época que ahora van a poder ser juzgados por este nuevo código. Por ejemplo, uno de los delitos que tenemos tipificados actualmente, 5 artículos justamente, es sobre la estafa, donde allí se encuentra la estafa piramidal, etcétera. Pero en ese sentido también hay otro artículo que de hecho llama mucho la atención y es el artículo sobre el ciberbullying, que no deja claro realmente cómo una persona, o sea, en el Código Penal actual se tipifica de una forma, pero en este nuevo código, por ejemplo, con el solo hecho de usted hacer quizás mofarse de alguien en una sola ocasión, etcétera, podría ser considerado ciberbullying. ¿Entiende usted que este párrafo específicamente, este artículo debería mejorarse? Bueno, todo en principio puede ser mejorado, porque las cosas cada día pueden ser mejores. Pero ha sido un gran avance porque ya no solo tenemos niños con bullying en la escuela, sino que a veces los padres ni siquiera se percatan de que están recibiendo bullying porque lo están haciendo por las redes sociales. Y por las redes sociales, por ejemplo, o por mecanismos o por cualquier tipo de mecanismo que sea de esa índole.
el niño está siendo publicitado. Otros están viendo el maltrato al que están siendo expuestos, por lo que definitivamente que el artículo es una conquista. Ajá. Déjame hacer dos acotaciones, tanto en el 136 como en este artículo. Y quiero rescatar del 136, que yo no sé desde cuándo el Estado tiene que meterse en las relaciones de pareja, en las relaciones íntimas de pareja, desde cuándo el sexo es un asunto de Estado. Aquí lo que se persigue con ese artículo no es un tema de que vamos a ponerle 10 años, 20, que eso es injusto. Eso es injusto. De 10 años a 20 años a una relación de sexo no consentido entre el matrimonio. Lo que busca ahí, todo el mundo lo sabe, el feminismo radical, la Agenda 2030, es meterse en la alcoba de los matrimonios, porque metiéndose en la alcoba de los matrimonios desbaratan el matrimonio y ahí mismo desconfiguran la familia. Ahora yo te hago una pregunta a los amigos televidentes. ¿Cómo se va a comprobar, verdad, que hubo un forcejeo? Vamos a suponer, yo te empujo, tú me empujas. Hay una grabadora que lo va a decir. Va a haber una evidencia en la recámara. Van a poner un juez a acechar al matrimonio en la recámara. Otra cosa, según los expertos dicen que las relaciones, tema de la doctora puede dar más información sobre eso. Las violaciones, a no ser que sea una manera agresiva, que sepa que le haya afectado sus órganos, que haya laceraciones profundas. Eso es algo que pasa a los 3 días, ya tú no tienes rastro de eso, según lo que estuve yo leyendo y que lo que dicen los expertos. ¿Cómo se va a comprobar? Pero no es solo eso. Y lamentablemente voy a tener que decir esto porque alguien tiene que decirlo. Yo lo voy a decir. Hay mujeres que quieren que los hombres le compren jipetas, que le pongan choferes, que le den tarjeta con un límite maravilloso, que le compren carro, que le compren viajar para todo y dar princesa. Entonces le cogen todo eso al hombre y cuando el hombre viene de allá para acá, no, tú me estás obligando. Y ahí también la mujer también puede hacer una acusación al hombre falsa. Y más cuando tú vas aquí a las fiscalías de la República Dominicana, que no es un secreto para nadie, que aunque hay alguna fiscalía, que hay algunas juezas fiscales que son gente de principio, ni le preguntan al hombre, trancado de una vez en lo que se investigue el caso, y ya el hombre está trancado. Pero aquí no se está pensando en los niños. Cuando tú le metes 10 a 20 años, tú no estás pensando en los niños procreados por ese matrimonio, porque estamos siendo de manera egoísta y encima de eso, aquí se está legislando en base a emociones y sentimientos, y aquí hay que erradicar ese juzgar con emociones y sentimientos. Eso en cuanto al 136. En cuanto al ciberbullying, el bullying es otro artículo que está, otro un agravante del bullying, el ciberbullying. Y ese ciberbullying dice, inclusive, que si yo le mando un correo a cualquiera de los que están aquí, y yo le digo, mira, fulano, tú eres tal cosa y tal cosa y tal cosa, ya con eso yo estoy condenada con el correo. Ese artículo no tiene razón de ser, o debe mejorarse, mejor dicho. No es que no tiene razón de ser, porque aquí se sabe que hay un ciberbullying, que hay hasta retos donde niños se quitan la vida en retos que hacen. Pero ese artículo hay que mejorarlo definitivamente. Realmente es estos textos legislativos que acaban de salir, por eso es un año, por eso vendrán discusiones. Ojalá que no se arme una discusión que lo quiera llevar al Constitucional de nuevo y perdamos el tiempo, porque la sociedad dominicana pues le paga a sus legisladores. Hay un Congreso que se supone que nos representa para tener una buena ley, no para tener una ley con errores. Entonces, doctora, desde el punto de vista que hemos tenido estas discusiones y que sobre todo las iglesias nos hemos mantenido en una postura firme, por eso que usted decía que la ciencia es la que demuestra que hay una vida. ¿Usted cree que realmente este Código Penal logrará frenar las intenciones que muchos tienen de violentar eso? Definitivamente. Yo aplaudo este Código Penal en ese sentido. O sea, la vida está defendida en nuestro Código Penal y así quedará. Doctora, una de las
aparentes causales, ¿no?, por las que siempre se crea un alboroto son las malformaciones congénitas, independientemente de que tenemos un Estado que quizás no es colaborativo en muchos aspectos. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a esto, donde se habla de que ninguna mujer debería tener un niño con alguna discapacidad o malformación congénita? Sí, realmente el artículo se referiría en ese caso que no son compatibles con la vida, es decir, que el niño poco tiempo después de nacer perdería su vida. Aún así, tenemos la opción de recibir esa vida, aún sea corta, y despedirle en amor y despedirle en cariño. O un niño que no tiene la culpa de la malformación que posee, terminar con su vida en medio de un dolor, porque el que sabe cómo se hace un aborto, el sufrimiento y el dolor que recibe ese bebé al desmembrarle cada parte de su cuerpo con pinzada y cuchillada, jamás aceptaría esa muerte, aún no siendo justificada. Y usted dice, el embrión, el niño y la madre no sufre sus órganos internos con alguno de los métodos abortivos. Muchas veces se quedan incluso piezas del bebé dentro del útero de la madre. Y madre que aborta muchas veces es una de las causas de infertilidad posterior. Yo conozco una particular, pero ahí le voy a lanzar una pregunta que es un poco dolorosa porque es un tema de mucha discusión en las causales. Es la causal de un niño que viene fruto de una violación. Ahora, como médico yo le pregunto, ¿ese niño que viene tiene alguna malformación fruto de una violación? Definitivamente. ¿O es un niño normal? Es un niño normal. Y tenemos que decir que la mayoría de las violaciones ocurren con personas conocidas por la mujer. Es decir, niña violada por un vecino, niña violada por un familiar. Y se pudiera evitar. Y haciendo, inclusive apoyando esa causal, se le oculta la culpabilidad que tiene al violador, porque la evidencia se pierde. O sea, incluso genéticamente se pudiera confirmar de quién es ese hijo, porque tiene los genes del padre igualmente. O sea que no tiene sentido. Bueno, yo espero que el código entonces penalice más al violador que al embrión que quieren eliminar fruto de una violación, que es dolorosa, lo sabemos. Claro, sobre todo. Doloroso. Y es importante recordar que el primer derecho fundamental es justamente la vida. Sin él no existe ningún otro derecho. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Mantenga la sintonía, que volvemos con más de esta programación especial. En este especial, por este tema del Código Penal, la Iglesia Católica, que a través de su doctrina social, pues siempre trata de buscar, lo primero, el bien común. De manera que a través de la doctrina, el catecismo y la pastoral específica, pues la Iglesia da respuesta. En este caso vamos a escuchar ahora al vicario episcopal de la pastoral Familia y Vida de esta arquidiócesis de Santo Domingo, nuestro querido padre Mario, el cual pues nos expresa su opinión sobre el Código Penal. Desde el Arzobispado de Santo Domingo, la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida, la Comisión para la Cultura del Cuidado y la Parroquia Divina Providencia, queremos aprovechar para reconocer el gran trabajo llevado a cabo por los diputados y los senadores en el nuevo Código Penal y al aprobar un código constitucional que consagra la inviolabilidad de la vida. De igual modo, reconocemos al presidente Luis Abinader en este gran trabajo de promulgar el nuevo código, poniendo el oído en el corazón de todo el pueblo dominicano, el cual la inmensa mayoría estaba pidiendo y necesitando este nuevo Código Penal que viene a resolver muchos problemas penales que había y que ha consagrado aquí la tipificación de muchos tipos penales, el aumento de penas en algunos casos necesarios y que ha venido a introducir inclusive algunas penas que no estaban tipificadas
en el código anterior. Gracias por este gran trabajo, el pueblo se lo reconoce y les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre Mario, que ha estado ahí presente, pues, dándole seguimiento y continuidad, Así incluso es. presencialmente, lo hemos visto varias veces en el Congreso Nacional, atento a los intentos que ha habido para que se fueran las causales. Es Y así. realmente, como él dice, la mayoría del pueblo dominicano, pues estamos de acuerdo en que hay que mantener eso bajo un régimen penalizado, porque si no, la masacre fuera como estamos viendo en otros países, y hemos resistido a la presión que nos han hecho también muchos sistemas y muchos gobiernos. El Padre Mario además dirige la Comisión de Protección de Cuidado Infantil en la Arquidiócesis contra abusos sexuales, y la Iglesia quiere pues eliminar y erradicar eso de entre los propios que pertenecemos a la Iglesia y de la sociedad. Así que agradecemos al Padre Mario. Así es, y bueno, también hay un aspecto un poco confuso que yo creo que tenemos a la persona indicada, nuestra abogada Marta Jaques, para que nos lo aclare. Uno, ¿qué es el periodo de vacation ley? ¿Qué puede pasar durante ese periodo cuando entre en vigencia el código en este caso? Y sobre todo, ¿qué pasaría si el Código Penal es llevado al Constitucional? Bueno, se llama vacation ley. El código está en vacaciones. En este tiempo, como bien ha acotado Damaris, puede ser modificado algunos artículos. De hecho, van a ser observados algunos artículos, verificados para su mejoría. Queremos un código, la sociedad quiere algo mejor y siempre apostamos siempre a algo mejor. Entonces, en ese tiempo se va a seguir trabajando el código, pero mientras tanto no estamos sin código, sino que mientras tanto seguimos con el código que ya teníamos de manera anterior. Hasta el 16 de agosto del próximo año, que es que entre en vigencia este código nuevo. Si el código nuevo fuera el TC, pues ya los jueces del Tribunal Constitucional harían lo que hacen siempre en su ejercicio jurisdiccional, que es de hacer su test de proporcionalidad y verificar si ciertamente encaja con los parámetros constitucionales o no. Y esto quiere decir que pasado incluso el 16 de agosto del 2026, si va al Constitucional, entonces no tendría validez por el momento, ¿no? Mientras se encuentra en conocimiento. Así es. Mira, yo quiero acotar un poco en ese tema. En la Cámara de Diputados, este año, desde el lunes 17 después del 16, ya tú puedes llevar a la oficina legislativa de la Cámara del Congreso Nacional los artículos que tú quieres que se arreglen, que tú entiendes que hay que eliminar, que modificar, y se trabajan en el mismo Congreso Nacional, que la gente yo oigo dice, vamos a llevarlo al TC. No hay que llevarlo al TC obligatoriamente, tú lo puedes resolver ahora en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, yo voy a defender este código porque yo entiendo que el código es bueno. No es el código perfecto, pero se puede perfeccionar un poco más. Ahora, que hay algunos artículos que nosotros entendemos que hay que eliminarlos, otro que hay que mejorarlos, otro que hay que bajar las penas. Esos artículos, nosotros los vamos a llevar, pero a la Cámara de Diputados, porque hay que reconocer que ellos hicieron un trabajo, pero también hay que reconocer que otras personas también incidieron para que el trabajo también nos saliera tan bien, y no vamos a entrar en esos temas aquí en este momento. Pero yo creo que el primer paso es ir al Congreso Nacional con los artículos que tú quieres que se cambien o se mejoren, y ahí se puede resolver todo eso. Ya tú vas al Constitucional, cuando ya en el Congreso dicen, no se resolvió el asunto, entonces tú vas al Constitucional. Y no es que tú vas a llevar los 400 y tantos de artículos al Constitucional, tú vas a llevar el artículo. Es así. El artículo o los artículos que tú entiendes que son inconstitucionales, que cuando los revisen se van a llevar una sorpresa. No hay tantísimos artículos inconstitucionales, para que sepan. Pero es importante mencionar, que ustedes muy bien lo saben, que hay personas o grupos
que no les interesa que se modifique en este año, sino boicotear. ¿No es así? Mire, vamos a ponerlo como de manera llana, porque hay mucha gente que sigue, me hablan de la Constitución, del tribunal, sí. y se le complicamos, y al final incluso una de las interrogantes que tenemos en producción, ¿y cómo hacemos que le llegue la educación a la gente? Y cómo la gente sencilla dice, en mi casa eso me va a afectar, porque dice, qué sé yo, eso es cosa del presidente, son poderes distintos. Pero un caso de corrupción, que por cierto, después que entre en vigor, tú no vas a poder decir nada de un funcionario, porque será sujeto de una penalización grave de cárcel porque tú digas algo en un programa o porque lo dijiste sobre él, que son de las cosas y cuidado que hay que si le haces un gesto que no le gusta. Cuidado si le haces un gesto, si hay cosas, o como decía Damaris, en una alcoba, si el hombre llegó borracho, o sea, que ahora hay que tener un alcoholímetro, la mujer, para medir que si él estaba borracho. Un consentimiento informado. No, esas clases de incluso ridiculeces tienen que ser arreglados de los textos, pero alguien que haya cometido un caso de corrupción, de robo, ahora mismo la pena, pues quizás es muy bajita en años, en multas, y ameritaba que se llegara a esto nuevo. Pues hay gente que dice, no, pero que me juzguen con el anterior, porque si la que ya yo metí mano me juzgan por el nuevo, entonces yo tendré que cubrir 30 años de cárcel y ahora pago 10, entonces incidentan. Entonces, esa clase de incidentar, eso es lucha política al final, ideológica. Aquí lo que tenemos que apoyarnos, en el caso de las causales, los médicos tienen que responder, porque quienes tienen que avalar que un embrión tiene vida, y ahora, ¿cómo va la ciencia, doctora? Que yo creo que desde el primer día ya dicen ya. Inclusive muchos abortistas dejaron que previamente hacían aborto, al ver la ciencia mostrarle la realidad, ellos han dejado y son pro vida en este momento. Oiga eso. O sea que yo no concibo un médico haciendo un aborto, o sea, no. Pero los no hay, concibe, doctora. definitivamente. Claro. Muchos abortos simplemente le ponen un legrado porque tenía un dolor en un ovario, y realmente lo que se dio fue un aborto eliminando eso. Y usted va a la clínica, ¿cuántos legrados al día hay? Hay clínicas que pueden hacer 20, 30 legrados, y no estamos hablando quizá de los aspectos complicados de fecundación in vitro, que conlleva, y que la iglesia está totalmente opuesta, porque conlleva una falta a la ética. Cuando usted tiene 3 embriones, implanta 4 y desecha 20, que son material genético, son seres humanos desechados. Esa clase de negocios están cubiertos también, penalizados en el Código Penal, o tienen ciertas aperturas. Eso realmente pues son interrogantes que tenemos que tener. Doctora, es importante también mencionar, quisiera preguntarle para que usted nos aclare, ¿podría identificarse, habría una forma de identificar si se realiza un aborto, o sea, aborto como tal, o un desembarazo para salvar la vida de la madre? ¿Hay forma de poder identificar la diferencia entre ambos? La única forma de identificarlo es en la sala de cirugía, porque en el aborto provocado hay que contar las piezas del bebé que se van sacando. Se saca una pierna y se coloca sobre una bandejita, se saca un bracito, se coloca sobre una bandejita, y luego tú formas como si fuera un rompecabezas al bebé, y si falta alguna pieza se sabe que la mamá queda todavía en el interior. Bueno, es una situación, considerando que hemos llegado a la cifra de 70 millones de abortos alrededor del mundo, un holocausto, pero hay un punto que causó mucho revuelo. Damaris, esta pregunta es para usted específicamente. Estamos hablando del artículo 173, discriminación, que aunque en el párrafo 2 hoy se encuentra la objeción de conciencia, en un momento fue retirado. ¿Qué sucedió con eso en el Congreso, Damaris, por favor? Mira, yo creo que es un tema demasiado peligroso para estarlos hablando aquí. Vamos a quedarnos en que desapareció el párrafo 2 y el párrafo 3 de la objeción de conciencia. De un momento a otro le hicieron shh, y nadie supo quién fue. Fueron aprobados en el Senado de la República ambos párrafos, aprobados en la Cámara de Diputados en primera lectura, y luego cuando pasan el informe, oh sorpresa, no estaba ni el párrafo 2 ni el párrafo 3, y al párrafo 1 le habían quitado la numeración, nada más decía párrafo. Pero gracias a Dios se logró a las 2:44 de la mañana, gracias a diputados comprometidos,
esos 2 párrafos de objeción de conciencia se volvieron a introducir en el código, en el artículo que hoy es 173. Y la gente dice, pero ¿y con qué se come la objeción de conciencia? Vamos a decirle qué es la objeción de conciencia. Por ejemplo, los abogados que dicen, bueno, yo no defiendo ni violadores ni narcotraficantes. Pero si no existiera la objeción de conciencia, ese abogado puede ser susceptible de demanda porque le negó el servicio de no defender violadores y narcotraficantes. Él puede acudir a su objeción de conciencia. Los médicos que los obliguen a hacer un aborto, y no, pero yo no voy a hacer aborto porque yo no, mi objeción de conciencia, yo me respaldo en la objeción de conciencia. Eso es como la 5ª enmienda en los Estados Unidos. Entonces, otra cosa, yo que como comunicadora, aquí que hay periodistas y comunicadores, ¿y cuánta información nos recibe uno todos los días? De casos que no salen a la luz, pero que no sabemos, que nos lo dicen, y nosotros somos los que se lo informamos al pueblo. A mí me van a exigir que yo dé mi fuente de quién me lo dijo. Y yo no puedo decir mi fuente porque eso es objeción de conciencia. Entonces, esos 2 párrafos, eso fue una super victoria y por eso no lo querían por ahí. Pero yo quiero aclarar una cosa. Y es bueno que hablemos de que ese artículo 173 afecta a la soberanía. ¿Y por qué? Porque hay un acápite ahí que dice que es discriminación, eso está en el acápite 5 de ese artículo 173, que es discriminación, negarle la educación a los niños porque es un derecho y todas esas cosas. Eso significa lo que ustedes saben que significa, que vamos a seguir entonces carta abierta y vamos a tener ya en Haití no van a haber escuelas porque se van a hacer aquí todas y cada vez más niños. Entonces ese párrafo, y hablaba yo con Servio Tulio y me decía él que el párrafo 5 y el párrafo 6 debían ser eliminados porque definitivamente que afectaban. Sin embargo, yo quiero aclarar y quiero decir que ese código, y no hemos hablado de eso aquí, tiene más de 70 delitos tipificados, en lo que es por primera vez en la historia, que hay que decirle a la República Dominicana, que el código contiene un registro de violadores a nivel nacional. Que eso no existía, eso es un logro. El sicariato, los crímenes esos de lo que hacían de las piramidales, que se jugaban como una estafa, ahora se juegan como fraude, con penas mayores. Está el desacato, también está el daño con sustancias químicas, como le llamamos ácido del diablo. Creo que tiene como 30 años eso, porque ya queda una persona dañada para toda la vida. Entonces, si tú te pones a hablar, hay cantidades de artículos buenos en ese Código Penal que hay que resaltar. El Código Penal, yo diría que si me ponen a decir de por ciento, el 95%, más del 95% del Código Penal es bueno. Y lo otro se puede superar. Mejorar. Bueno, vamos a dar la bienvenida. Gracias, Damaris. Ya se encuentra con nosotros la diputada Torina Rodríguez, bienvenida a nuestro canal. Ella es del Partido Revolucionario Moderno de la provincia de Duarte, representante de la Comisión Bicameral del Código Penal. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por esta oportunidad. Bueno, hemos sacado ya por fin el Código Penal. Cuéntenos su experiencia en el trabajo hasta lograr esta victoria que tenemos hoy. Mira, la verdad que fue muy enriquecedora, también muy retadora, pero lo más importante es que hoy estamos aquí con la satisfacción del deber cumplido, un gran acontecimiento para nuestro país. Imagínate, a 182 años de nuestra independencia todavía no teníamos un código penal que fuera netamente dominicano, que saliera de nosotros. Estábamos utilizando el Código Penal que se instauró en Europa en 1810, el Código Napoleónico, ya con tanto tipo penales, con tanto que la gente se ha inventado forma de dañar a los demás, de hacer crímenes. Entonces yo creo que ha ganado el país y que es una gran bendición para nosotros como República Dominicana. Y como decía Damaris, nuestra compañera de guerra en ese proceso, que de verdad nos podemos sentir con la satisfacción de que la República Dominicana cuente con esa pieza legislativa que tanto necesitaba nuestro país, acorde a los nuevos tiempos. Diputada, ¿qué
¿Qué consideraciones tiene usted? O sea, ¿qué queda todavía por hacer, según sus consideraciones, en el Código Penal? ¿Y cómo lo de penas? ¿Cómo usted cree que va a afectar, digamos que positivamente, a la justicia? Bueno, ahora lo que interesa es, ustedes saben que fue un proceso muy intenso, fueron unos 3 meses que trabajando muchas horas. Nosotros que tuvimos la oportunidad entendemos, como dice Damari, que de verdad tenemos la bendición de que más de 1.25, yo podría decir que 1.27, son muy pequeños los detalles que quedan, pero lo más importante que nosotros, y que en este año de vacación ley que tiene el código, más que quizá un punto de nosotros, porque gracias a Dios esas causas por las cuales luchamos, nosotros la logramos, nosotros estamos satisfechos, las personas que entendemos, que defendemos la vida, que defendemos la niñez, las personas vulnerables, quedamos muy satisfechos con las penalidades, con la acumulación de pena. Yo creo que ahora, como en calidad de representante, nos queda a nosotros a que la gente se empodere del código y que también pueda el ciudadano opinar, y entonces nosotros hacer nuestra esa sugerencia y buscar la forma de adecuarlo lo más que se pueda, porque honestamente en un país donde hay tantas personas inteligentes que echadas para adelante, nunca vamos a lograr un consenso total, no vamos a lograr que todo el mundo esté de acuerdo con todo, pero yo creo que tenemos un gran código penal y nosotros en el Congreso estamos abiertos para escuchar el pueblo y ver cuáles detallitos y cuáles cosas pueden mejorar, porque lo bueno puede ponerse mejor. Qué bueno, diputada, que nos podemos sentir representados en eso que usted dice, y en esta etapa final, pues por favor, queremos que nos den sus consideraciones, cada uno en sus especialidades, sobre este proceso que viene ahora hasta que lo veamos promulgado y funcionando. Bueno, quisiera que definitivamente mantengamos la vida en el Código Penal y que nos concienticemos de que realmente hay una vida del momento de la concepción y que Dios existe en esa vida y es infundida por el Espíritu Santo. Es a Dios que le robamos un hijo. Damaris. Yo puedo decirles que este Código Penal ha venido a resolver muchas situaciones en donde están las penas acumuladas, donde se le aumentó inclusive el tiempo de caducidad a los violadores, que se le aumentaron los plazos, otro logro en el Código Penal, donde hay 17 artículos. Para no haber, hay 17 artículos que penaliza las agresiones sexuales, violaciones sexuales, el incesto, la pederastía, 17 artículos. Y imagínense con lo que ha pasado con el himno nacional entre ayer y antes de ayer. La orientación sexual no está en el Código Penal. ¿Se imaginan ustedes que estuviera eso en el Código Penal aprobada en el artículo 173 de la discriminación? ¿Cómo sería eso? Solo para que tengan que ver, y felicitaba yo a los diputados por no haber permitido que se sacara que no se incluyera la orientación sexual, porque la Constitución es muy clara con el tema de los dos sexos que hay, varón y hembra. Así es que tenemos un buen Código Penal, lo demás es corregirlo en el camino. La mujer está altamente protegida en el Código Penal porque lograron incluir el tema del feminicidio, que no es una figura jurídica y nunca estaré de acuerdo con eso, porque el feminicidio no es más que matar a una mujer por ser mujer, y aquí los hombres no andan detrás de las mujeres matando mujeres porque son mujeres. Aquí las muertes que hay de hombres y a mujeres es crímenes pasionales, de recámara, del esposo, del exnovio, del novio que está celoso, del hombre que está celoso. Esos son crímenes pasionales, pero ya está ahí. Está ahí. Ok, incluyeron el feminicidio, 3 artículos del feminicidio y uno de ellos tiene 20 agravantes. Y dicen que todavía la mujer no está protegida en el Código Penal. Sí está protegida. Yo creo que hablar tanto en contra del Código Penal, los mismos que no quieren Código Penal porque no tienen 3 causales, están muy equivocados. Y quiero aclarar algo aquí, que no se nos puede quedar. Dicen que las 3 causales son religiosas, que es un tema religioso. Eso es falso de toda falsedad, no importa quién lo haya dicho. Eso es falso de toda falsedad. Las 3 causales no son temas religiosos. Las 3 causales son, dice la ciencia, la biología, dice la embriología, que hay vida desde el momento de la concepción.
no es ningún tema religioso. Y no solo eso, la demografía con el tema de las 3 causales, la demografía es básica y afecta directamente a la demografía de la nación. Marta Jaques. Bien, como dice Damari, dicen las compañeras, tenemos realmente una muy buena herramienta de trabajo. El sistema de justicia con este nuevo código está dotado de buenas herramientas para poder conocer los procesos a los cuales se va a enfrentar y se enfrenta todos los días. Que tiene incluido teoría del delito, que la teoría del delito trae herramientas importantes más modernas para poder dirimir los conflictos en justicia. Con relación a lo que decía Damaris, que quiero apuntar, es que también es un código donde se puede vislumbrar que la dignidad humana, que es el principio transversal a todo el sistema constitucional de justicia, se ve garantizado, porque con estos 70 y tantos artículos vemos que lo que se busca es justamente que nosotros los dominicanos tengamos una mejor herramienta para poder dirimir nuestros conflictos en justicia, y que de igual manera la justicia tiene una muy buena herramienta para poder fallar los asuntos que le son puestos a su cargo. Diputada. Y ya pues, con todo lo que han dicho nuestras compañeras aquí en el programa, que los dominicanos entiendan que ya en la República Dominicana va a haber un gran régimen de consecuencias con ese Código Penal, que hay que tener cuenta de cuáles acciones cometemos, porque ya sí tenemos cómo condenar a las personas con acumulación de pena de hasta 60 años. Y a la primera que habló, decirle que la vida está garantizada, y como decía Damaris, el tema de las causales no es un tema religioso, es un tema constitucional, porque aquí en la República Dominicana se respeta la vida desde la concepción. Así es, nosotros agradecemos a nuestras 4 panelistas. Yo creo que merecen un fuerte aplauso. Claro que sí, de toda la producción, a la doctora Patricia Acre, a la licenciada Marta Jaques, a la licenciada Damaris Patrocinio y a nuestra diputada Dorina Rodríguez. Agradecer a todos ustedes también por la sintonía. Tenemos una pieza jurídica importante y que esperábamos durante muchísimos años, así que debemos celebrar y trabajar en conjunto por aquellas mejoras que podrían realizarse. Y nosotros como cristianos pues orar y esperar que este proceso culmine bien, y ha sido pues de parte de Televida en este 30 aniversario, hemos querido sumarnos al tema y reconocer que es importante como sociedad nosotros también participar, pues que hay que seguir defendiendo la vida. Así es. Y este tan solo es el inicio de este tema, seguiremos con más paneles como este. Bendiciones para todos y sigamos orando por el proceso. Gracias por haber estado en sintonía con este programa especial sobre el Código Penal. Gracias, Priyanka. Gracias, Krawinkel.